Quiero comenzar dando las gracias a los coordinadores por permitir mi participación en el quinto encuentro de RELACA, y en esta instancia he querido compartir con ustedes y abordar una revisión actualizada de algunas concepciones que han quedado rondando en la órbita espacial junto con los desechos espaciales. Estos últimos, los desechos espaciales, han sido el centro del análisis científico y técnico durante muchos años, pero tal vez no han logrado el reconocimiento legal que merece para conducir a la redacción de un marco internacional que ataque esta situación. No podemos negar la necesidad de reconocer y legislar este asunto. De hecho, la ONU ha manifestado su preocupación y ha señalado la necesidad de aprovechar los beneficios de la tecnología espacial para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este sentido, ha señalado su preocupación por la fragilidad del entorno espacial y los problemas de sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre, en particular el impacto de los desechos espaciales que preocupa a todas las naciones. Aquí se hace eco de la preocupación por este tema a nivel general. También ha señalado que conviene la cooperación internacional para divulgar estrategias apropiadas y asequibles a fin de reducir al mínimo los desechos y los efectos de estos desechos espaciales en las futuras misiones del espacio. Han existido diversos intentos de regulación del tema del espacio ultraterrestre. Está primero que todo el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, que viene a contener todos estos principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Ha sido uno de los primeros intentos para regular este ámbito. Sin embargo, este tratado contiene disposiciones demasiado genéricas para hacer frente a los complejos problemas de los desechos espaciales con certeza. A pesar de los esfuerzos realizados para definir lo que debe entenderse por desechos espaciales, no existe una definición internacionalmente convenida. Este concepto abarca fragmentos y componentes de objetos espaciales, así como naves espaciales desmanteladas o fallidas. El referido tratado al que nos estamos acá el que estamos mencionando, ofrece una orientación mínima en cuanto a la mitigación de los desechos espaciales a nivel estatal, con mucha interpretación que le queda, por supuesto, a los abogados. Con un poco de estiramiento e interpretación, esto puede utilizarse para obligar a los estados partes a evitar la creación, reducción e incluso eliminación de desechos espaciales, para permitir que todos los estados participen en la exploración y el uso del espacio ultraterrestre. Fíjense que también se observan dificultades interpretativas y no hay claridad en cuanto a lo que constituye contaminación perjudicial o en qué consisten estas medidas. Los desechos espaciales normalmente no se clasifican como contaminación dañina. La frase se interpreta generalmente como una contaminación biológica o radioactiva. Este tratado también prevé un proceso de consulta internacional, es decir, si un Estado considera que una actividad planificada por ella o sus nacionales causaría interferencias potencialmente judiciales a las actividades de otro Estado, llevaría a cabo una consulta antes de proceder. Pero es difícil describir la existencia o creación de desechos espaciales como una futura actividad planificada. Las disposiciones tampoco abordan la cuestión de las actividades actuales o completadas, ni el problema de los desechos espaciales actuales. Junto al anterior tratado también han existido otros convenios que han pretendido abordar este tema. Encontramos el del 1968, que es el Acuerdo sobre el Salvamento y la Devolución de Astronautas y la Restitución de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre. En 1972 se acordó el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales. En 1975 observamos el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre y, por último, en 1979 vamos a encontrarnos con el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Es importante acotar que estos 5 tratados constituyen los cimientos sobre los cuales va a descansar el derecho del espacio. Otras declaraciones de interés también se han erigido en este tema. En 1982, por ejemplo, está la Declaración sobre los principios que han de regir la utilización por los estados de satélites artificiales de la Tierra para transmisiones internacionales directas por televisión.
En el 86 surge la Declaración de Principios sobre Teledetección, en el 92 la Declaración de Principios relativos a la utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre y en el 96 la Declaración sobre la Cooperación Internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, por supuesto en beneficio e interés de todos los estados, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. Estas declaraciones, aunque tienen muchos principios orientadores, son vagas o ambiguas en cuanto al tema de los desechos espaciales y por supuesto también he de agregar que no tienen un self-executing y por lo tanto pues no tienen ese efecto vinculante que se persigue para resolver el problema de los desechos espaciales. En un intento de querer regular o definir lo que debe entenderse por desechos espaciales, la Comisión de Asuntos Científicos y Técnicos ha señalado que por estos deben entenderse sus fragmentos, piezas, tanto si es posible la identificación de sus propietarios como si no lo es, que están en órbita terrestre o que reingresen, porque también puede suceder que reingresan a capas densas de la atmósfera y que no son funcionales ni tienen expectativa razonable de que puedan asumir o reanudar las funciones a las que se destinaban, es decir, que ya no tienen ningún uso, ni ninguna otra función para la que estén o puedan estar autorizados. Se trata de una definición que trata de ser bastante abarcante para contemplar todo este tipo de objetos artificiales que se encuentran en el espacio y que pues no tienen ningún uso para el cual fueron destinados en su inicio. Con similares criterios a la definición anterior, las directrices para las reducciones de desechos espaciales definen el desecho espacial como todos los objetos artificiales, incluidos los fragmentos y los elementos de estos fragmentos que están en órbita terrestre y que reingresan a la atmósfera y que no son funcionales. Fíjense que es una definición un poco más acotada y para estas directrices las principales fuentes de desechos espaciales en órbitas terrestres han sido dos. Uno, las desintegraciones accidentales e intencionales que producen desechos de larga vida y segundo, los desechos liberados intencionalmente durante el funcionamiento de las naves espaciales y las etapas orbitales de los vehículos de lanzamiento. Esta es una definición que fue efectuada en el 2007 por la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos para efectos de estas directrices que por supuesto no son vinculantes. Para resolver todas incertidumbres, la cooperación o colaboración internacional puede ser la clave. Recordemos que el artículo 9 del Tratado del Espacio de 1967, en efecto, establece el principio de que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre debe efectuarse siempre teniendo debidamente en cuenta los intereses correspondientes a los demás Estados partes. Y dispone asimismo que los estados cuyas actividades supongan obstáculos capaces de perjudicar a las de otro deben abrir la celebración de consultas entre las partes interesadas. Por su parte, el principio 21 de la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, en el que se atribuye a los estados la responsabilidad de asegurar que las actividades bajo su jurisdicción y control no causen daño al medio ambiente de otros estados o áreas colocadas más allá de la jurisdicción nacional, también puede brindarnos ideas en cuanto a la necesidad de esta colaboración internacional. Pero como puede observarse, son disposiciones que no están pensadas para el tema de los desechos espaciales y por su generalidad tampoco son útiles para establecer regulaciones precisas y operativas. Sería necesario, por tanto, normas de un nuevo cuño que, con medidas sobre todo de naturaleza preventiva, impidieran la contaminación o alteración del medio espacial por estas causas. En este sentido, los desechos espaciales necesitan de la colaboración y elaboración de nuevas normas, ya completando las existentes a través de la adopción de un texto específicamente dedicado al tema. Como ya han señalado algunos autores de los que aquí yo me hago eco, en cualquier caso, esa futura regulación debe atender tres aspectos fundamentales. Las medidas destinadas a limpiar en todo lo posible los desechos existentes,
En segundo lugar, medidas de prevención que eliminen o atenúen en lo posible la aparición de nuevos desechos y eviten así la contaminación que su misma presencia provoca en el espacio ultraterrestre. Y por último, medidas en fin que permitan obtener reparación de todo tipo de daños que los desechos espaciales provoquen. De ese modo podríamos brindar solución a todas estas interrogantes y a todas estas imprecisiones que se observan en lo que tiene que ver con la legislación de los desechos espaciales. Muchas gracias por su atención.